Estamos aquí en Televisión Marchena. En el día de hoy vamos a hablar con una persona, es marchenero, aunque nacido en Sevilla, pues desde muy pequeño ha vivido en Marchena, ha estudiado aquí en su primera faceta educativa, después estudió medicina en la Universidad de Sevilla y actualmente es cardiólogo en Madrid. Se trata de Álvaro Lozano, que está aquí con nosotros. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenido de nuevo a Marchena. Gracias. Nosotros tenemos mucho vínculo con familiares tuyos, como tu hermano Gonzalo, que es colaborador nuestro. Encantado de que te estrenes también un plato de televisión y que sea aquí en Marchena. Sí, yo estoy encantado de que sea mi primera vez en un plató y que sea aquí en casa. Pues eres cardiólogo. Eso es. Pero hoy, aunque parezca raro, no vamos a hablar nada de medicina. Mejor. Vamos a hablar de tu primer libro, ¿verdad? Que lo tengo aquí en la mesa, lo tenemos aquí. Irene de Atenas. Cuéntame un poquito, a ver, cómo que un cardiólogo, un médico como tú, pues se decide a escribir novelas. Bueno, pues yo siempre he leído mucho desde que era pequeño y bueno, pues ya cuando tenía 14, 15 años, pues empecé pues, a escribir pues, lo típico, ¿no? Pequeños relatos y cosas así. Y nada, y eso me duró unos años, pero luego lo dejé, porque bueno, para estudiar medicina, el MIR y todo esto no tenía demasiado tiempo. Y hace un par de años pues ya tenía, pues digamos que la parte de la cardiología ya más asentada y seguía teniendo como el gusanillo de escribir algo. Y dije, bueno, pues voy a escribir una novela. Y pensando un poco el tema, pues me encontré con el personaje de Irene y dije, bueno, pues esto tiene un novelón. Y ya me puse a investigar un poco más y de ahí sale el libro este. Una novela basada en el periodo bizantino, ¿verdad? Algo que prácticamente es desconocido. Es muy desconocido, sí. ¿Por qué te atreves a tirar por esa línea? Pues yo creo que un poco porque tengo debilidad por las causas perdidas, ¿no? Por las cosas raras que no le gustan a nadie. A mí siempre me ha gustado mucho la historia y el Imperio Romano todos lo conocemos, bueno, cosas de historia medieval, la Reconquista, todo eso está como muy trillado. Y sin embargo el Imperio Bizantino es una cosa como muy olvidada, que nos pilla como muy lejos y sin embargo es muy interesante. Además mucho tiempo, son casi 1000 años de historia aparte, hasta que cae Constantinopla y se ha tratado muy poco. Y llegué al Imperio Bizantino un poco por casualidad. De hecho, mi hermano Gonzalo, que antes he hablado, fue un libro que me regaló unas navidades sobre el Imperio Bizantino y ahí fue cuando empezó mi obsesión. Gonzalo, entonces, el culpable de que... En parte sí, un poco de culpa sí que tiene. Un poco, ¿no? Pues tu debut como novelista pues, nos lleva al siglo VIII, ¿verdad? En un relato que es narrado en primera persona. Hablan un poquito dónde nos vamos a sumergir, qué vamos a encontrar en el libro. Bueno, pues el libro es un momento muy complicado. Cuando pensamos en el siglo VIII, por ejemplo, aquí en España, pues estamos un poco pues, en el principio después de la invasión musulmana, pequeños reinos cristianos por ahí, y luego, sin embargo, lo que es la historia de Europa nos puede resultar un poco más desconocida, ¿no? A lo mejor nos suena algo Carlomagno, que es coetáneo de Irene, y lo que nos vamos a meter es pues, en la parte oriental del Mediterráneo, una situación muy complicada, ¿no? En la que el imperio, que antes había sido muy grande, ya está... ha menguado mucho y está siendo acosado por muchos enemigos, ¿no? Tenemos el califato, que es el momento como de mayor poder del poder musulmán allí en Oriente Próximo, y en esa situación convulsa, pues Irene, que es el personaje que narra su propia historia, pues cuenta un poco cómo ella, de ser una huérfana de provincia prácticamente, termina convirtiéndose en la emperatriz del Imperio Romano de Oriente, que es como ellos siempre se han denominado, por derecho propio, ¿no? Primero es mujer de emperador, es madre, pero al final termina siendo ella la emperatriz, casi emperador, que incluso llega a acuñar algunas monedas en las que se autodenomina emperador, ya no ni siquiera emperatriz. Para escribir una novela, me imagino que detrás tiene un trabajo de investigación, ¿verdad? Y sobre todo, ¿te ha sido complicado hacer el tema de hay poco escrito, ¿no? Poco escrito sobre el tema bizantino, ¿no? Hay pocas cosas escritas y de esa época menos todavía. Es una época como un poco oscura, hay muchas cosas de antes, hay cosas de después, pero en ese periodo en concreto hay menos. Y eso en realidad es una ventaja, porque como tienes relativamente poco, te da mucha libertad a la hora de poder rellenar los huecos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y de recrear el personaje. Cuando son personajes que ya han sido tratados mucho, pues es muy difícil dar una visión original o distinta. Entonces, este personaje, al
no haber sido tratado mucho y a no haber tampoco tanta información sobre la época, te facilita un poco el trabajo de investigación y la creatividad a la hora de escribir una novela. Yo he estado pues viendo en internet cosas, entrevistas que te han hecho y demás. Me ha llamado mucho la atención las batallas en series que conocemos todos, como puede ser Juego de Tronos y demás. Hay muchas escenas en películas y demás que sí están basadas en la época bizantina, aunque no se diga así que explícitamente que está basada en esa época. Sí, sí, totalmente. O sea, el Imperio Bizantino como que interesa muy poco, el público general lo conoce poco, pero luego sí que lo hemos consumido mucho, tanto en libros como en audiovisual, disfrazados de otra cosa, ¿no? Entonces el ejemplo que decías de Juego de Tronos, el famoso fuego valirio en realidad es el fuego griego. Y hay una batalla muy famosa que es la batalla de las Aguas Negras, creo que es la segunda temporada o algo así, con la cadena en el río y los barcos y el fuego valirio, y eso es el asedio de Constantinopla de unos pocos años antes de Irene. Entonces sí que tenemos cosas bueno, hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, cuando encienden los fuegos para avisar unos a otros, ese sistema lo habían inventado los bizantinos para avisarse de que los árabes empezaban a hacer alguna incursión de saqueo para poder movilizar rápido el ejército. Entonces sí que tenemos muchas cosas bizantinas por ahí, pero disfrazadas. ¿Por qué Irene? ¿Por qué ese personaje tan poco conocido y a la vez tan importante como hemos podido comprobar? ¿Por qué te fijas en ella? Yo creo que también es un poco lo que te he comentado antes de que tengo debilidad por las causas perdidas, ¿no? Entonces el personaje de Irene estaba muy abandonado, es una historia que puede resultar incluso impactante, ¿no? Pues lo que termina haciendo, los crímenes que se le atribuyen, y me pareció que había que contarlo, o sea, que había que hacerlo como justicia y rescatarla un poco del olvido. Y de intentar no justificarla, pero sí entender su situación, entender muy bien el periodo en el que está y cómo termina llegando a lo que termina llegando. Irene fue, sin duda alguna, una gran política, ¿no? de su época, ¿no? Se metió en unos embolados increíbles también, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que más que meterse, como que le iban llegando. No creo que ella tuviera, digamos, la meta de convertirse en la soberana absoluta, sino que fueron cosas que fueron sucediendo poco a poco y ella iba teniendo que salir al paso. Y que el hecho de que sobreviviera y que llegara incluso a gobernar en nombre propio durante 5 años demuestra lo inteligente que era y lo hábil política que podía llegar a ser en una situación tan complicada. Ha tenido que dar mucho juego Irene, ¿no? Porque muchas historias, inclusive la de su hijo, ¿no? Tema que ahí... Sí, eso muchas veces hablan del spoiler de no vamos a hablar de eso, pero bueno, realmente la primera página de la novela se cuenta, cualquiera que busque quién era Irene de Atenas lo va a leer inmediatamente y la novela lo que se centra un poco es en que ella termina asesinando a su hijo directa o indirectamente, ¿no? Y la novela es el viaje de cómo empieza una huérfana de provincias en su Atenas, que ya no es la Atenas clásica, sino que es una ciudad muy decadente, hasta sentarse en el trono de Constantinopla y ordenar que desorbiten a su hijo, ¿no? Que es un verbo que me gusta mucho y como consecuencia de eso termina muriendo. El viaje es lo que a mí me interesaba y lo he hecho un poco con ella conforme lo iba escribiendo, tampoco lo tenía como muy claro cómo iba a ser todo, cómo era Irene, lo he ido descubriendo poco a poco. Una temática que tiene mucho que ver con la mujer, que en la actualidad también es un tema que también está muy, digamos, muy actual, ¿no? Se remonta a tiempos pretéritos, pero la actualidad de la mujer está siempre presente. Sí, totalmente. O sea, no se ha escrito con esa intención, no elegí un personaje femenino porque estuviera de moda ni mucho menos, pero sí que es verdad que conociendo la historia de Irene, pues no deja de ser una historia bastante actual, ¿no? Cómo a ella no le van a perdonar nunca los crímenes que pudo cometer, de cómo trató a algunos de sus enemigos, incluso a su hijo, mientras que a otros emperadores o a otros gobernantes, por el hecho de ser hombres, sí que se les ha permitido todo, ¿no? Muchas veces pongo el ejemplo de Constantino el Grande, que también manda asesinar a su hijo directamente. Ella quería quitarlo de en medio para la sucesión del trono, termina muriendo, pero Constantino no, lo manda a matar y no pasa nada, y es Constantino el Grande y es santo, nos trajo el cristianismo y muy bien, pero ella no. ¿Y por qué? Pues probablemente porque era una mujer. Álvaro, ¿estás contento con el resultado de este trabajo que tenemos aquí encima de la mesa? Yo estoy muy contento. Cuando yo empecé a escribirlo no pensaba que iba a llegar a esto, a verlo en papel, que me lo iba a coger una editorial bien y la verdad es que estoy encantado y vamos, y eso me anima pues a seguir.
Me dices que te lo preguntan mucho, pero vamos, no llevará mucho tiempo en leer porque, aunque sea una novela histórica, tampoco tiene un gran número de páginas, como estamos acostumbrados ya con las novelas históricas, ¿verdad? Claro, pero no es una novela histórica muy al uso, no es una novela histórica de aventuras, ¿no? No vamos a engañar a la gente diciendo aquí vamos a encontrar un viaje, el típico viaje del héroe. Es diferente porque está contado desde el punto de vista de ella y es prácticamente pues una confesión, ¿no? Aunque ella niegue que es una confesión, pero básicamente sí es una confesión. Entonces, la extensión del libro es la que tiene que ser. No, más corto no hubiese podido ser porque no hubiese podido explicar lo que yo quería y más largo tampoco hubiese tenido sentido. ¿Te lo planteaste así de primera hora? Cuando te pones a escribir, ¿sabes más o menos el número de páginas que puede llevar la novela o es como Ni idea, o sea, no tenía ni idea, no sabía que me iba a ocupar esto. O sea, me podría haber ocupado más y me hubiese parecido bien y cuando ya lo tenía acabado y ya estaba bien armado, pues esa era la tensión que tenía y para mí no tenía ningún sentido intentar hacerlo más largo para hacerlo más atractivo o como fuera. Lo que sí está teniendo un gran éxito, ¿no? Tiene buena crítica, está ahora mismo pues concediendo entrevistas, ¿no? Por emisoras de radio y periódicos y demás. ¿Cómo lleva eso de tener que moverte entre los medios de comunicación? Bueno, pues una cosa nueva, ¿no? Estoy aprendiendo un poco todo esto, el tema de las entrevistas y demás. La verdad es que desde que salió han sido, sobre todo las primeras semanas fueron muy frenéticas de presentaciones y demás, y poco a poco pues ya voy cogiéndole el rollo a esto y bueno, yo encantado, yo todo lo que me digan y lo que me pongan de entrevistas, yo para hablar de Irene lo que haga falta. Irene, eres un enamorado de Irene, ¿no? Por lo que vemos. Bueno, pues es que he vivido mucho... ¿Te has enamorado durante este proceso de escritura? He vivido ¿no? mucho tiempo debajo de su piel, ¿no? Intentando ponerme en sus zapatos, ¿no? Cómo ella podía pensar, por qué tomaba las decisiones que tomaba. Entonces, pues sí que le tengo, no sé si enamorado es la palabra, pero sí que le tengo mucho cariño. Pues Álvaro, ¿dónde podemos encontrar esta novela para comprarla? Cualquier marchenero, cualquier persona que nos esté viendo que esté interesado en tenerla, porque por lo que estamos hablando yo creo que es bastante atractiva. ¿Cómo se puede conseguir? Pues aquí en Marchena, por ejemplo, se puede conseguir la librería Pruna, en la calle Santo Domingo, ahí la podéis encontrar. Muy bien. ¿Y ya estás pensando en la siguiente o ya lo vas a dejar aparcado? Porque eres un enamorado de la lectura, ahora también de la escritura. ¿Vas a seguir en esta línea? Voy a seguir. Entonces, tengo una cosa casi acabada que no tiene nada que ver, que es una historia un poco, pues yo lo denomino terror rural, que es una cosa un poco así de etiqueta, y que de hecho está ambientado en una especie de reverso tenebroso de Marchena. Pero bueno, esa creo que de momento va a esperar un poquito y ahora estoy con otra novela histórica, que estoy empezando a escribirla, en la que también aparece Marchena por ahí. Ah, qué bien. Me encanta que aparezca me he tropezado con ella y digo, mira, esto está muy bien. Me encanta que aparezca Marchena. Sí. ¿También te gusta la cocina? Me han dicho Marchena por aquí. Bueno, ¿O eres especialista en algún plato? No, eso es la tarta de queso, que es de las pocas cosas que sé hacer bien. Oye, que aquí tenemos un programa de cocina que estás invitado, ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias. Y seguimos hablando de tus proyectos futuros y un poquito también de medicina, ¿no? Porque sigue ejerciendo, no vas a dejar tu profesión por la escritura. O sea, de momento sigo ejerciendo, sí. Pues Gonzalo, un placer tenerte aquí con nosotros. Ya conocemos un poquito más de Irene de Atenas y nada, deseando ya de leerlo, ¿no? y meterme en la historia, de qué tal. Bueno, pues espero que os guste. Seguro que sí. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues aquí seguimos en Televisión Marchena, aquí tienen este libro de Álvaro Lozano, pues les animo a que lo adquieran y que lo disfruten, ¿no? Y que lo disfrutemos todos. Seguimos con más cosas y volvemos ahora.